Primera de Samuel, capítulo 15. Desde que usted ve el título, ya usted pídale a Dios que le hable. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. El título de este capítulo es Saúl desobedece y es desechado. Así dice, ¿verdad? Amén, amén o no amén. Ya, gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a ir al versículo. Vamos a ir, amados hermanos, desde el versículo número 13. Por favor. Versículo 13, 14, 15, 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Amén y amén. Aunque el 24 se lo voy a leer después. Oramos al Señor hasta ahí. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Que Dios nos ayude. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia nos presentamos, oh Dios. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a todos los que estamos aquí, para poder, Dios mío, Señor, entender este consejo sencillo de tu palabra. Dios mío, permíteme ser claro. Permíteme, Dios mío, ser directo. Permíteme, Dios mío, predicarle a mis hermanos con humildad, Señor, esta palabra. Pues la Biblia enseña, Dios mío, en el libro de los Gálatas, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, Señor. Yo tomo esa palabra para mi vida y te pido, Dios, que me ayudes a predicarla, Señor. Y permite, Dios mío, también que este pueblo que esta mañana se ha reunido tenga el corazón y tenga el espíritu para recibir la palabra, entender, Dios mío, tu voz, y que ninguno, Dios mío, deseche la palabra de Jehová. En el nombre santo de Jesús, tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Santifica nuestros labios, Señor, inmundos en esta hora, para predicar tu palabra y para poder alabarte, mi Dios. Amén y amén. Santo es el Señor Jesús. Santo es el nombre de nuestro Dios. Tome su asiento. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Un poquito hay que bajarle, un poquito más. Santo Dios. Amén, amén, pueblo. Estamos ahí atentos a la palabra. El versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén y amén, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Santo es nuestro Dios para siempre, hermanos. Qué palabra tremenda la que acabamos de leer en esta hora. Quiero aliviar su corazón en que no voy a predicar de dos posibles temas que usted puede pensar que voy a hablar. Yo no voy a hablar acerca de desechar la palabra de Jehová por ahora, porque ese es un buen tema que se debe predicar dentro de las iglesias. Santo es el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén a nuestro Dios, hermano? Y número dos, no voy a predicar de que Dios desecha a Saúl, y que yo puedo también decir lo mismo de cada uno de los que estamos acá. Pero yo quiero hablar esta mañana, amados hermanos, acerca de una actitud que Saúl tuvo cuando él pecó delante de Jehová. Santo es el Señor. Ese es, amado hermano, el tema del que yo quiero hablar con usted. La actitud que tuvo Saúl cuando él pecó delante de Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando pecamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es la forma cuál es nuestro proceder? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que usted hace, hermano? ¿Qué es lo que hago yo cuando nosotros pecamos delante de Dios? Saúl, amado hermano, tuvo una actitud cuando él pecó. El capítulo número 15 fue el que leímos, ¿verdad? Nos muestra uno de los tantos pecados que tuvo Saúl. Porque Saúl cometió muchos pecados. Saúl cometió varios pecados delante de Dios. Y en todos los pecados que Saúl cometió, amado hermano, siempre mostró la misma actitud. Siempre mostró, amado hermano, el mismo comportamiento. Bueno, usted dirá, pero pastor, aquí Saúl está diciéndole que le perdonen el pecado, pero no se le está pidiendo perdón a Dios. Él está pidiendo perdón a Samuel. Él está pidiendo perdón a un hombre. Cuando los pecados, ¿a quién se le deben confesar? A Dios. Lo hemos aprendido. Cuando los pecados se deben pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que perdona los pecados.
¿De qué le serviría a Saúl, amado hermano? ¿De qué le serviría al rey de Israel que Samuel le diga ya, listo Saúl, te perdono lo que has hecho, te perdono todo lo que tú has realizado, pero Saúl que no tenga el perdón de Dios? ¿De qué le sirve al hombre tener el perdón del hombre y no tener el perdón de Dios? Yo he visto, he escuchado, me han contado, he presenciado y quizás hasta me ha pasado a mí. He visto maridos que son terribles, crueles con su mujer, crueles con su esposa. Terrible, tremendo, amado hermano. Usted no sea así, por favor. Ni un amén salió. Usted no sea así, por favor. El casado no sea así. Y el soltero, pídale a Dios que le ponga amor, por favor, para cuando se case. He visto hombres, he escuchado, me han comentado, y como le digo, quizás hasta yo mismo he estado en el lugar, en el mismo espacio ahí. Hombres crueles, malvados, que insultan, abofetean, golpean, castigan, hieren, lastiman, minimizan, humillan, pisotean. Tengo palabras para decirle lo que quiera. ¿Pisotean a quién? A la compañera de su viaje en esta tierra, su esposa. Y muchas veces, no sé, aquí las hermanas son las que tienen que decir, yo no sé. Muchas veces cuando el marido hace eso y después se da cuenta del error que cometió, se da cuenta de lo que hizo, de cierta manera como que recapacita como Saúl, como que reacciona a lo que hicieron y se acercan donde la mujer y le dice, mijita, perdóname por favor, perdóname hijita linda, no sé cómo le digo a usted, amorcito, cariño, precioso, no sé, muñeca, no tengo idea cómo le digo a usted, perdóname. Y la mujer le dice, listo, te perdono, ya, te perdono, amén, te perdono, paso por alto, ya, vamos adelante, vamos a seguir, vamos a continuar, sigamos ahí. Pero ese hombre no le pide perdón a Dios. Ese hombre no le pide perdón a Dios. Porque al primero al que debería pedirle perdón el hombre es a Dios, hermano. Yo sé, está bien que esa persona le pida perdón a la pareja, está bien que le pida perdón a la mujer, pero al primero al que debería pedirle perdón es a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que le dio esa compañera, fue Dios el que le dio esa mujer, fue Dios el que creó a esa mujer. La mujer es creación de Dios, amado hermano. ¿Cuántos decimos amén a nuestro Dios? Hay hombres que solamente se quedan ahí, le piden el perdón a la mujer, pero a Dios no le piden perdón. No le piden perdón a Dios y después, ¿qué va a pasar con eso? Un hombre que no le pide perdón a Dios, un hombre que no es redarguido por Dios, un varón que no siente compulsión, compungimiento en su corazón de parte de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre? Después va a volver a cometer el mismo error. Y le pide perdón a la mujer y después a la semana otra vez está en la misma cuestión. Y otra vez, perdóname, mijita. Y a la siguiente semana otra vez la misma historia. Perdóname, cariño. Y a la siguiente otra y está ahí. En un va y viene, en un va y viene y nunca cambia, nunca se arrepiente, nunca. Para poder cambiar debemos pedirle perdón a Dios. Debemos pedirle perdón a Dios. Debemos entender, hermano, que cuando nosotros pecamos en la presencia de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Oiga, si hay algún amén aquí a esta hora. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Cuando nosotros pecamos, le faltamos el respeto a Dios. Y por lo tanto, Él es el primero al cual usted debe acudir. Él es el primero al cual yo debo acudir. Él es el primero delante del cual yo debo postrarme. Hay marido que a la mujer así, perdóname, mijita, y a Dios nunca así.
Hay maridos que a la mujer le lloran por perdón, le suplican por perdón, y a Dios no le lloran por perdón. A Dios no le lloran por perdón, a Dios no le suplican por perdón. Algo similar a lo que le pasó aquí a Saúl. Saúl comete un pecado, y ¿sabe lo que Saúl hace con el pecado? Saúl minimiza su pecado. ¿Entiende? Saúl no le da importancia al pecado que acaba de cometer. ¿Cuántos cristianos tenemos hoy así en nuestras iglesias? ¿Cuántos cristianos tenemos así hoy en nuestras congregaciones cristianas? Cristianos que pecan y no le dan importancia al pecado que acaban de hacer. Cristianos que cometen pecados terribles, tremendos. Yo sé de repente que te puede escapar una mentira, porque nadie es infalible. Pero hay pecados terribles que están atacando hoy a los cristianos. Hay pecados terribles que están destruyendo a los cristianos. Santo Dios, hermano. Hay pecados abominables que hoy están persiguiendo a los cristianos. Y los cristianos cometen esa clase de pecados. Los cristianos caen en esos pecados. Los cristianos pecan delante de Dios. Y están como Saúl. No, yo sí hago caso a Dios. No, yo sí obedezco a Dios. No, que lo que yo hice no es nada grave. No es tan grave lo que yo cometí. Usted, pastor, que exagera. Mi esposa es la que exagera, pastor. No era para tanto que le haya dado unas 4 cachetadas. No es para tanto. Ella que no se aguanta. Ella que no se aguanta. Vente tú para darte a ti los 4 veces si tú aguantas. O que Dios te dé a ti unos 2 o 3 también, para ver si tú también aguantas. Ay, no, pastor. Lo que pasa es que mi mamá es exagerada. Mi mamá es la que exagera. Mi mamá es la santurrona. Mi mamá es la perfecta. Oiga, capacidad de minimizar el pecado. No darle importancia al pecado. Y cuando nosotros por las Sagradas Escrituras sabemos todo lo que es el origen del pecado. ¿Conoce usted dónde se originó el pecado? ¿Sabe usted las consecuencias que trae el pecado? Y usted sabe cuál es el resultado final del pecado. Sabemos que el pecado fue originado en el huerto de Edén por Satanás, el diablo. Fue el diablo el que incitó a la primera pareja a pecar delante de Dios. Y la Biblia dice que eso pasó. El pecado trajo consigo. ¿Qué cosa trajo consigo el pecado? El pecado trajo un compañero. El pecado no vino solo. El pecado apareció, pero trajo algo. ¿Qué trajo? La muerte. La Biblia dice que el pecado trajo la muerte. Y que la muerte, ¿qué hizo? La muerte pasó a todos los hombres. Me faltó la vuelta entera. A todos los hombres. Por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado delante de Dios. Pero hay gente que minimiza el pecado. Hay gente que no le da importancia al pecado. Hay gente que piensa que no pasa nada. Hay gente que piensa, no es nada. Una copita nomás fue. Una copita nomás, una cervecita nomás fue. ¿Qué va a creer usted, hermano, eso? Santo es el nombre del Señor. Tan parecido usted a uno que el día viernes en la plaza del teatro, después de que terminé de predicar, me llamaron a orar por una persona, me fui a orar por esa persona ahí, y el que estaba ahí, que también creo que conocía la palabra, me viene a ofrecer un cigarrillo. Yo dije, de darme una menta, darme un caramelo, algo. Tenía tremendo negocio ahí, caramelo, menta, chicles, chupetes. Si me viene a dar un cigarrillo. Santo es el nombre del Señor. ¿Qué cree que hice yo? Traiga para acá. No, pues, uno sabe. Uno sabe. Yo antes era cigarrero.
Antes yo era chimenea. Antes yo era tren, amado hermano, andante. Hermano, mi cuarto era cueva de demonios, hermano. De tanto humo de cigarrillo que antes estaba en mi cuarto, hermano. Mis pulmones antes siempre llenos de cigarrillo. Mis pulmones siempre antes llenos de la nicotina. Mi cuerpo a veces siempre antes en el mundo pidiendo más cigarrillo, más cigarrillo, más cigarrillo, más cigarrillo. Me vienen a ofrecer un cigarrillo. ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Cuál es mi actitud? ¿Lo tomo o lo rechazo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? A usted no le van a ofrecer un cigarrillo. A usted le van a ofrecer otra cosa terrible. A usted le van a ofrecer algo más. El diablo te conoce. El diablo sabe tus debilidades. El diablo sabe lo que te gusta. Santo es el Señor. El diablo sabe qué es lo que a ti te enciende. El diablo sabe qué es lo que a ti te prende. Y eso te va a ofrecer el diablo para hacerte caer. Y eso es lo que el diablo va a poner frente a tus ojos para que tú caigas y le falles a Dios. Pero ¿cuál va a ser tu actitud frente a esa tentación? ¿Cuál va a ser esa actitud? ¿Cuál va a ser tu respuesta frente a lo que el diablo te está poniendo, a lo que el diablo te está ofreciendo? Venga para acá o fuera de aquí, Satanás. Yo en ese momento, ¿sabe lo que pensé? Yo dije, ¿cómo voy a aceptar el cigarrillo? Si de ahí Cristo me libertó. Si de ahí Cristo me rescató a mí. Si Cristo me quitó el cigarrillo a mí, ¿cómo voy otra vez yo a volver a fumar? Si Cristo me limpió los pulmones, ¿cómo voy a volver otra vez yo a ensuciar mis pulmones? Pero hay gente que no, hermano. Hay gente que no piensa así. Hay gente que no piensa de esta manera. Hay gente, amado hermano, que se ha olvidado. Santo Dios, déjeme ver lo que tengo aquí anotado. Si me sirve algún punto de lo que tengo aquí anotado o no. Hay gente que se ha olvidado lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Busquen su Biblia rapidito, por favor, hermano. Busquen su Biblia, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Tape con su mano el versículo antes de que lo lea. Y le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted es hijo de Dios? Ya. ¿Usted es hijo de Dios? Ahora lea el pasaje bíblico. El que practica el pecado. No dice ahí el que practica el pecado es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado le pertenece al diablo. El que practica el pecado, el que hace costumbre con el pecado, tiene un padre. Y su padre no es Dios. Su padre es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Su padre es el diablo, está dominado por el diablo, todavía está influenciado por el diablo. Y yo quiero creer esta mañana que aquí hay hombres e hijos de Dios. Yo quiero creer que aquí hay mujeres e hijas de Dios. Pero si esta mañana en este lugar hay alguien que está practicando el pecado, aunque estés dentro de la iglesia, aunque estés sentado ahí en esa banca, tú no eres de Dios. Si yo estoy en pecado, aunque esté aquí predicando, yo no soy de Dios. Lea el versículo 9. Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos nacieron de Dios aquí? ¿Cuántos nacieron de Dios acá en este lado? El que ha nacido de Dios no practica el pecado.
El que ha nacido de Dios odia el pecado. El que ha nacido de Dios aborrece el pecado. Porque el pecado mata. Porque el pecado destruye. Porque el pecado ensucia. Porque el pecado contamina. Porque el pecado separa. Porque el pecado de a poquito, el pecado de a poquito, el pecado de a poquito va quitándole la vida espiritual al que lo practica. El pecado va apartando de a poquito al creyente de Dios. De a poco, sin que te des cuenta, el pecado te va apartando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. La Biblia dice que Dios es santo. Y dice que Él volverá por segunda vez sin relación con el pecado. Él volverá por segunda vez, pero Él no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. La Biblia dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. No hay comunión. El que tiene comunión con el pecado es porque es del diablo. El diablo tiene comunión con el pecado. Al diablo le encanta que la gente peque. Al diablo le encanta que la gente esté siempre pecando. Porque el diablo sabe que cuando un creyente está pecando, ese creyente se está apartando más y más de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Y por eso es que el diablo ha sembrado el pecado ahora dentro de las iglesias. Ahora el diablo ya no ha sembrado el pecado allá afuera. El diablo ya ha sembrado el pecado dentro de la iglesia. ¿O no ha escuchado usted la parábola del trigo y la cizaña? Hay cizaña dentro de la iglesia. No me voy a referir ahorita a lo que realmente se refiere. Pero hay cizaña dentro de la iglesia. El pecado está dentro hoy de nuestras iglesias. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el pecado dentro de nuestras iglesias? Estamos aplaudiendo nosotros mismos el pecado. Nosotros estamos avalando el pecado. Nosotros estamos tolerando el pecado. Dios en su palabra, cuando se habla de pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Dios en su palabra condena el pecado. Y nosotros lo aprobamos. No es así, pastor. Entonces, ¿cómo es? La paga del pecado es muerte, dice. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por culpa del diablo, Adán y Eva perdieron su lugar en el huerto. ¿Por qué perdieron el lugar en el huerto? Por culpa de Satanás, por oír la voz del diablo, por oír la voz de la serpiente. ¿Y cuántos aquí escuchan la voz de la serpiente y no se dan cuenta que es la serpiente la que les está hablando? Y le empiezan a decir cosas. Sigue. Siguen oyendo, alimentando todo lo que el diablo les dice, y después caen en pecado. Caen en fornicación, caen en adulterio, vuelven a la borrachera, vuelven a las drogas, vuelven a estar fumando, vuelven a prostituirse, vuelven a regalarse. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vuelven con el amante, el Señor reprenda al diablo. Vuelven con el amante, que el Señor reprenda a Satanás, el diablo. Vuelven a la vida vieja, vuelven a la vida antigua, vuelven a lo que eran antes. ¿Por qué? Porque ahora para ellos el pecado ya no es tan duro.
Ya para ellos el pecado ya no es tan grave. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Clasifican el pecado. Pecados agudos, pecados graves, pecados muy graves, pecados terribles y pecados mortales. Yo no estoy en los mortales, yo estoy acá abajo. Igual es pecado, bro. Igual es pecado, hermano. Dice amén o no. Santo Dios, hermano. Nosotros hoy día estamos tolerando el pecado. Hoy día hay muchos creyentes que están abrazando el pecado, están abrazados con el pecado. Así como verdaderos compañeros están abrazados al pecado. O mejor dicho, el pecado los tiene abrazados a ellos. El pecado los tiene tomados así, no se pueden soltar. El pecado ha extendido los tentáculos sobre ellos y hoy día no pueden escapar. No pueden salir de eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque minimizaron el pecado, porque hicieron pequeño el pecado, porque no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y actuaron como Saúl. Con que vaya a la iglesia, pastor, con eso téngase por tranquilo. ¿Y de qué me sirve que esté en la iglesia y estés en pecado? La iglesia no te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo. Ay, pastor, usted confórmese con que ofrende. Confórmese con que yo ofrende. Confórmese que diezme. ¿Y de qué le sirve el diezmo, la ofrenda? Estando en pecado. ¿Acaso la ofrenda y el diezmo te van a salvar? Eso no te salva, hermano. Nadie aquí ofrenda, nadie diezma aquí para alcanzar salvación. Yo ofrendo por gratitud a Dios. Yo diezmo por amor a Dios. No lo hago por ser salvo. Porque si fuera así, todos los de las religiones fueran salvos. Si fuera así, tanta gente estaría salvo, hermano. Ay, pastor, usted confórmese con que venga cada domingo. Es que no se trata de eso, hermano. Tú le vas a poder decir lo mismo a Dios. Tú le vas a poder decir lo mismo a Dios, lo que me diga a mí usted. Ay, pastor, confórmese con que me vea. ¿Le puede usted decir eso a Dios? No, no le puede usted decir a Dios, porque Dios no solamente mira lo de afuera. Dios también mira lo de adentro. Dios también mira lo que hay dentro de usted. Dios mira también lo que hay dentro de mí. Y yo sé que lo de afuera no salva. Yo sé que lo de afuera no salva tampoco. La corbata tampoco salva. La camisa tampoco salva. La falda, el vestido tampoco salva. Tampoco salvan. Pero ¿de qué le sirve a usted? ¿De qué me sirve a mí un buen traje y el corazón sucio? ¿De qué le sirve a usted, hermana? ¿De qué le sirve a mi esposa? ¿De qué le sirve un buen vestido? Una buena falda, un buen uniforme y el corazón perverso? ¿De qué le sirve? ¿A quién le sirve eso? ¿Usted cree que a Dios le sirve eso? A Dios no le sirve eso, hermano. A Dios no le sirve eso. Para Dios tenemos que ser limpios por dentro y limpios por fuera. El que quiera agradar a Dios tiene que andar una vida limpia delante de Él, por dentro y por fuera, hermano. A su nombre, gloria, hermano. No lo sirve. No sirve, hermano. ¿Sabe que una persona que piensa eso, que solamente importa lo de afuera, pero por dentro el corazón lleno de huesos, de muertos, como Jesús dijo de los fariseos, esa persona se engaña a sí mismo? Esa persona se engaña. Abra primera de Juan capítulo 1. Esa persona se engaña a sí mismo. ¿Qué dice el versículo 8, hermano Yair? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y la verdad de Dios no está en Él. Porque Él dice que todos hemos pecado. Entonces usted no puede decir, no, pastor, yo no he pecado. Mentiroso.
La Biblia dice que todos hemos pecado, y si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso, dice ahí la Biblia. Bueno, no dice mentiroso, se engaña a sí mismo. ¿Qué dice en el 9? Santo, viene la segunda postura, porque luego viene el 10. La segunda dice: pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad, hermano. O sea, aquí se trata de que si has pecado delante de Dios, confiésale los pecados a Dios y cree que el Dios del cielo te los puede perdonar, amado hermano. Confiésale los pecados a Dios, hermano. Oiga, yo me pregunto, yo se lo dije, yo toda la semana pasé pensando en esto, dando vueltas y vueltas toda la semana. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día andan con pecados escondidos? Y nadie lo sabe. No lo sabe ni el pastor. No lo sabe ni la esposa, no lo sabe ni el marido, no lo saben ni los hijos, no lo sabe nadie. Andan escondiendo, tapando pecados, andan pecando y se esconden, andan cometiendo toda clase de aberraciones y nadie sabe. Por eso es que algunos no tienen teléfono celular, para que nadie les llame, para que nadie les moleste. Algunos dicen: yo no tengo teléfono para que mi esposa no me llame. Algo tienes por ahí, algo escondidito está llevando por ahí. ¿Cuánta gente hoy día lleva cargando pecados escondidos, ocultos? ¿Cómo me gustaría, hermano? Aunque yo sé que a mí primero me puede llegar a pasar también. Pero oiga, qué diferente sería que cuando nosotros entremos a la casa de Dios, Dios nos pusiera a nosotros aquí un cinto y revelara nuestros pecados uno por uno. ¿Cuántos pecados aparecerían en ese cintillo suyo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿O faltaría cintillo? ¿O faltaría cintillo para tanto pecado que algunos tienen? Mire, yo sé hablar con mi hija. Mi hija tiene 15 años. Y yo a ella le digo, conversando con ella de padre a hijo, no como pastor, yo converso como padre. Y le digo: hija, ore al Señor todos los días. Porque si usted no le ora hoy al Señor, mañana la lista de tu pecado va a ser más grande. Y si el miércoles no le pides perdón, para el jueves la lista es más grande. Y si el jueves no pides perdón, el viernes la lista es más grande todavía. Y el viernes la lista más grande. Y el sábado la lista más grande. Yo le digo a ella: ore y pida perdón a Dios. Pero yo no he pecado, papito. Sí, pero ore y pida perdón, no importa. Es preferible estar a cuentas con Dios. Es preferible que el historial de nuestros pecados esté en cero, que pasen meses y tenga acumulado una cantidad de pecados, y que cuando yo quiera algún día intentar arrepentirme delante de Dios, así como con Saúl, ya no haya oportunidad. Ahora es tiempo de confesar los pecados. Ahora es tiempo de confesarlo. El pasaje dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos ahora, si le confesamos del pecado. Usted, por supuesto, usted no va a gritar: ¡ay, hoy día adulteré! No. Pero confiésale tus pecados con sinceridad, hermano. ¿Qué dice el número 10? El mismo hermano Yair, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y eso es lo más terrible. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Usted pasa por bueno
y Dios queda malo. Ay, es que ¿por qué Dios castiga el pecado? Porque el pecado daña. Porque el pecado te destruye, hermano. Si tú no vences el pecado, si tú, amado hermano, no le das importancia a la realidad, a las consecuencias que tiene el pecado para tu vida, después no le reclames a Dios cuando estés pagando las consecuencias de ese pecado. Leímos solamente uno de los pecados de Saúl. El primero está en el capítulo 13. Ahí usted puede ver el primer pecado de Saúl. El segundo pecado en el capítulo 15. El tercer pecado en el capítulo 19 hasta el 21. El cuarto pecado y el más terrible y el que le llevó a la muerte, cuando Saúl fue a consultar a la bruja. En el capítulo 28. Porque cuando uno minimiza el pecado, ¿qué hace el pecado? A eso te lleva. No, como no es tan grave, ahora pues no puedo tomar nomás. Y luego vas a otra. Y después de una copa pasas a 2. Y después de 2 pasas a 3. Y después de 3 pasas a 4. No pasa nada. Mire, estoy vivo, pastor. No me ha pasado nada. Míreme, pastor, estoy adulterando. Tengo 5 mujeres. Y mire, estoy bien, no me ha pasado nada. ¿Y usted cree que diciendo eso usted se puede burlar de Dios? Si la Biblia dice en el libro de los Gálatas que Dios no puede ser burlado por nadie. No ha aparecido hombre alguno sobre la faz de la tierra que se haya podido hasta este día burlar de Dios. Todos los que se han burlado de Dios, Dios les ha dado su castigo. A todos los que se han burlado de Dios, Dios les ha dado su merecido. La Biblia enseña cuál es el castigo final para todos los pecadores. Él enseña en la Escritura, en múltiples pasajes de la Biblia, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Timoteo y en Apocalipsis. Él enseña que todos los que practican el pecado no pueden entrar en el reino de Dios. No heredan el reino de Dios. No entran en el reino de Dios. Y les espera al final el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, donde tendrán su parte, dice, los mentirosos, los hechiceros, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros y todo lo demás, todos los pecados habidos y por haber, todos los pecados de hoy, la pornografía. Santo es el Señor Jesús. El odio es un pecado igual. La envidia es un pecado igual. La avaricia es un pecado igual. La idolatría es un pecado igual. Santo Dios, hermano. La vanidad es un pecado también. Bueno, salió el amén. La vanidad es un pecado tremendo ahora también. No, empezamos nosotros, ese es el problema de hoy, hermano. Empezamos como Saúl a minimizar el pecado. No, Samuel, ¿qué te pasa? Yo hice lo que Jehová me dijo. Yo hice mi parte. Mentira, todavía nos falta, hermano. Nosotros toleramos el pecado, nosotros abrazamos el pecado. Ahora el pecado para muchos es natural. Ya para muchos el pecado es normal ahora. Para usted puede ser normal, pero para Dios no. Usted puede mirar el pecado con otros ojos, pero Dios lo va a seguir viendo como lo ve en la palabra. Para el Dios del cielo el pecado sigue siendo pecado y se acabó el problema. Para Dios el pecado sigue siendo pecado y se acabó el problema. Usted que lo haya normalizado en su vida es su problema, pero el Dios del cielo un día te pasará la factura por ese pecado. ¿Cuántos decimos amén al Señor, hermano? Antes con el pecado nosotros nos asustábamos. Hoy el pecado ya no asusta a nadie. Antes del pecado, cuando usted se enteraba de alguien que pecaba, usted se sorprendía. Uy, qué bestia el hermanito. Ahora ya no, nadie se sorprende. Pecó el pastor. Nadie se sorprende ya. Es que ahora el pecado es como que es natural dentro de nosotros ya. Ya como que el pecado ha tomado el control de nuestras vidas.
Como que el pecado el pecado, hermano, como que el pecado ahora es uno más de los que se sienta en esta iglesia. Es como que el pecado está sentado ahí al lado ya. Y a nadie le dice nada. Y el pecado aplaude. Y el pecado canta. Y el pecado danza. Y el pecado habla también lenguas ahora. Y el pecado profetiza. Y el pecado coordina. El pecado predica. Ahora el pecado lidera. Ahora el pecado gobierna. Pero ¿sabe qué le falta al pecado? Le falta arrepentirse, le falta pedirle perdón a Dios. El que está en pecado tiene que pedirle perdón a Dios. El que está en pecado tiene que pedirle a Dios que lo perdone antes que Dios lo deseche. Nosotros ahora ya no odiamos el pecado. Nosotros nos hemos olvidado lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Abra su Biblia. Ya estoy terminando esta breve enseñanza. Fuerte, hermano, ¿qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Gloria a Dios. Siga. Maligno no le toca. El que fue engendrado por Dios no practica el pecado. Si usted dice a la gente, mire, usted se da a conocer en la gente y le explica a la gente, mire, yo soy cristiano, y estás pecando, no eres cristiano. Sencillo, así de simple. Si tú dices yo soy cristiano y luego pecas, no eres cristiano. No debes practicar el pecado. El pecado no se debe convertir en hábito diario. El pecado no se debe convertir ya en rutina nuestra. El pecado no se debe convertir ya en una costumbre. Hay quienes ya por costumbre pecan. Hay quienes han hecho del pecado un hábito en su vida. Y al pecado no hay que convertirlo en un hábito. Al pecado no hay que convertirlo en una parte de nuestra vida. El pecado no puede ser parte de nuestra vida. Al pecado hay que matarlo. Al pecado hay que destruirlo. Al pecado hay que sacarlo fuera. Al pecado hay que echarlo fuera de nuestra vida. Porque si tú no sacas al pecado, el pecado te va a sacar a ti de la iglesia. Si tú no matas al pecado, el pecado te va a matar a ti primero. A su nombre, gloria, hermano. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? El que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. El que ha nacido de Dios, a él no le interesa el pecado, hermano. El que ha nacido de Dios, él desea serle fiel a Dios, aunque le ofrezcan todo lo que quieran, hermano. Pueden ofrecerte marihuana, pueden ofrecerte droga, pueden ofrecerte ir a la discoteca, pueden ofrecerte robar, lo que sea. El que es nacido de Dios dice no al pecado. El pecado no va conmigo. Santo es el Señor para siempre, hermano. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No te estoy diciendo que vas a ser perfecto. Simplemente te estoy diciendo que no conviertas el pecado en un hábito. No te acostumbres a pecar. Arranca el pecado de tu vida. Arranca el pecado de tu corazón, de tu ser. Quita los deseos del pecado. Arráncalo de ti. El Señor Jesús dijo, así que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Porque es mejor que entres en el cielo con un ojo y allá Dios te dé el otro, a que te vayas al infierno con los dos ojos. Si tu mano te es ocasión de caer, el Señor dijo, córtala de ti. Es mejor que entres manco, es mejor que entres con un brazo al reino de los cielos. Allá Dios te dará el otro. Que con las dos manos que hoy alabamos a Dios, que con las dos manos que a veces aplaudimos a Dios, que con las dos manos que a veces nos humillamos delante de Dios, ser echado con esas dos manos en lo profundo del infierno. Santiago 4:8 dice la escritura,
vosotros pecadores, limpiad las manos. Los pecadores limpien las manos, dice. Hay manos manchadas de pecado. Hay manos que están manchadas de pecado. Hay manos que están manchadas de pecado. Santo es el Señor, hermano. Espiritualmente, si pudiéramos ver alrededor nuestro, veríamos las paredes manchadas de sangre. Pero no es la sangre ya de Cristo. Porque sería lindo que la sangre de Cristo sea la que nos cubra. Ahora es la sangre que muchas manos han derramado por causa del pecado. Tenemos que pedirle a Dios: Dios mío, ábrenos el entendimiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué estoy haciendo, Señor? No me he dado cuenta en qué he convertido el pecado, Dios. Lo he convertido en una adicción. Lo he convertido en un vicio. Necesito libertad. Necesito ser libre de esa cadena de pecado que me ata. Yo no sé si usted quiere sentir libertad, hermano. Yo no sé si usted realmente necesita libertad. Si usted necesita libertad, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que despojarse del peso del pecado que nos asedia. Hay que despojarse de las cargas del pecado que nos tienen, amado hermano. Así como estamos hoy, hay que despojarnos de todo esto, amado hermano. ¿Y sabe cuál es el remedio? Acudir a la sangre de Cristo. Acudir a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que tiene poder para perdonar el pecado, amigo. Para perdonar el pecado. Iglesia. Oh, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar hasta el más vil pecador. ¿Cuántos viles pecadores hay aquí? La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para lavarte. La sangre de Cristo, amado hermano, tiene el poder. Tienes que volver a la sangre de Cristo, hermano. Hay que volver otra vez a la cruz del Calvario, hermano. Hay que volver otra vez al sacrificio de Cristo, hermano. Cristo fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que fue ofrecido en expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino la Biblia dice también por los de todo el mundo, hermano. Hay que limpiarlo del pecado. Hay que echar fuera el pecado. Saca el pecado de la iglesia. Saca el pecado de tu vida. Saca el pecado de tu casa. Sácalo, hermano. Sácalo. Porque si no, Él te va a sacar del cielo. Él te va a sacar del cielo. Si tú no lo sacas, Él te va a sacar del cielo y te va a mandar al infierno. Yo necesito decirle a Dios, que en esta hora nos perdone, hermano. Yo necesito decirle a Dios en esta hora que nos ayude, hermano. No minimices más el pecado, hermano. No tengas en menos el pecado, hermano. El pecado, hermano, es mortal. El pecado mata. El pecado destruye, el pecado acaba. El pecado hace daño, hermano. El pecado hace daño. Saquemos el pecado de la iglesia. Saquemos el pecado de nuestras vidas. Saquemos el pecado de nuestras casas. Saquemos el pecado, hermano, de nuestros ojos. Saquemos el pecado de nuestros oídos. Saquemos el pecado de nuestros pies. Saquemos el pecado de nuestras manos. Saquemos el pecado donde quiera que esté. Sácalo. Saque el pecado. Pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole a Dios que le perdone. Y Dios le va a perdonar. 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 Y Dios le va a decir así, como le dijo a la mujer pecadora: vete y no peques más. Me privaron de mi libertad. Entre barrotes tuve que llorar. La cárcel, compañera mía, fue. Pero libre, Oh Señor eterno, libre ahora soy. Dios mío, Padre, Pues Cristo Señor amado, Dios, esta hora la libertad.
Delante de tu presencia estamos, oh Dios. Las cadenas él cortó, los barrotes separó, Saúl, Dios mío, Padre, como el viento minimizó su falta. Saúl, Señor, minimizó su pecado. libre ahora soy. Saúl no se dio cuenta, Señor, de la gravedad del pecado que acababa de cometer. La libertad Y Saúl pensó que podía seguir así como si nada. él cortó, ¿Cuántos, Dios mío, en tu iglesia se han acostumbrado también a lo mismo? ¿Cuántos, Dios mío, Padre, en nuestras iglesias, en nuestro pueblo, Señor, tienen la misma actitud que Saúl, oh Dios? ¿Cuántos estamos así, Señor? ¿Cuántos estamos así, Dios mío? Oh Señor eterno, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, a rechazar todo el pecado, Señor. A renunciar, Dios mío, al pecado, Padre. A sacar, Dios mío, el pecado de nuestras vidas, Señor eterno. A sacar, Dios mío, el pecado de nuestro ser, Dios mío. A arrancar, Dios mío, de una vez por todas el pecado, Señor eterno. Eso es lo que te importa a ti, Dios mío. pues Cristo me entregó. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. Se lo pido, Dios mío, dale fuerza, Dios mío, a cada hermano que está aquí en el altar, Dios mío. Dale fortaleza, Dios mío, Padre, a cada hermano que se encuentra aquí, Dios mío. Dale la fuerza, Señor eterno. Dale fuerza, Padre, a cada uno, Dios mío. Dale valentía, Señor eterno, para renunciar al pecado, Dios mío. Dale valor, Señor eterno, para que destruyan el pecado en su vida. Dale, Dios mío, a ellos las agallas. Dale, Dios mío, la valentía, Señor eterno, para que le digan no al pecado, Señor eterno. Dale valor, Señor eterno. Dale valor, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Dale a cada uno, Señor eterno, esa voluntad, Dios mío, de renunciar al pecado. Que tengan, Dios mío, la capacidad, Dios mío, de no caer en las garras del pecado, Señor. Dale, Dios mío, fuerza en la hora de la tentación, Señor eterno. Es imposible, Dios mío, que no seamos tentados, Señor. Es imposible, amado Señor.